denominación, ¿no es cierto?, una indemnización por término de relación laboral también sería un ingreso y iría al haber absoluto de la sociedad conyugal, con la gran excepción de que se trate de trabajos de la mujer. En segundo lugar, van a ingresar al haber absoluto de la sociedad conyugal los frutos, tanto de los bienes sociales como de los bienes propios de los cónyuges. O sea, nosotros vamos a decir que la sociedad conyugal tiene un derecho legal de goce respecto de los bienes sociales y propios de los cónyuges. Y la explicación de esto, ¿no es cierto?, va a justificar por qué la sociedad conyugal tiene este derecho legal de goce, es porque la sociedad conyugal después tiene el deber de mantener a los cónyuges. O sea, cuando los cónyuges están casados, ¿no es cierto?, el deber es la sociedad, bajo régimen de sociedad conyugal, en estricto rigor, quien tiene que mantener a los cónyuges es la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque él tiene un derecho legal de goce, tanto respecto a los bienes de la sociedad conyugal como de los propios de los cónyuges, ¿ya? Esto está en el artículo 1725, número 2. Y en tercer lugar, van a ingresar al haber absoluto, de conformidad con el artículo 1725, número 5, todos los bienes que adquieran cualquiera de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso, lo que demuestra que la sociedad conyugal, de lo que se hace dueño, lo que le pertenece son las ganancias. Leo 1725, número 5, ingresan al haber de la sociedad conyugal y nosotros le agregamos al haber absoluto todos los bienes de cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Pero esto nuevamente tiene una enorme excepción y se refiere a los bienes que la mujer adquiera con el producto de su trabajo. O sea, si el marido adquiere un departamento con el producto de su trabajo, ese departamento va a ir al haber absoluto de la sociedad conyugal. En cambio, si la mujer adquiere con el producto de su trabajo un departamento, ese bien va a ir al patrimonio reservado a la mujer. Repito, esto es una situación temporal, porque en definitiva al final esta situación se compensa con el objeto de respetar el principio de la igualdad, ¿ya? Como ustedes pueden ir viendo, en el fondo este es un régimen en que la mujer, si bien es cierto, no tiene la jefatura de la sociedad conyugal, tiene prerrogativas importantes, y la más importante de ellas es que tiene este patrimonio reservado, ¿ya? Para cerrar la idea, ¿no es cierto?, el haber absoluto de la sociedad conyugal se compone, en términos generales, por todos los bienes, y hablamos de bienes muebles o inmuebles, adquiridos a título oneroso durante la vigencia del régimen. Ese es su grueso. ¿Qué bienes? Esos bienes pueden ser bienes materiales, pueden ser remuneraciones, con la gran excepción, repito, de las remuneraciones o de los bienes adquiridos con esas remuneraciones por parte de la mujer, porque eso va a ir al patrimonio reservado, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, la situación del haber relativo. El haber relativo, en una regla que no está escrita en el código, pero yo se las digo, es un haber que siempre está compuesto, habíamos dicho, por bienes que ingresan al haber de la sociedad conyugal, pero generando para el cónyuge aportante o adquirente una recompensa que le permite recuperar su valor a la terminación del régimen. ¿Por qué una recompensa que le permite recuperar su valor? Porque en el fondo no son ganancias, son bienes muebles que el legislador hace ingresar a la sociedad conyugal con el objeto de facilitar su funcionamiento. ¿Cuáles son los bienes que ingresan al haber relativo de la sociedad conyugal? Ingresan los muebles aportados, o sea, los que las personas tenían antes de contraer matrimonio, o los bienes muebles adquiridos a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal. Esa es la regla, ¿ya? Repito, el haber relativo siempre se va a componer de bienes muebles. ¿Cuáles? ¿No es cierto? Aquellos que no son ganancias. ¿Y qué bienes muebles no son ganancias? Los aportados, los que tenía antes de contraer matrimonio, o los que adquiera durante la vigencia a título gratuito. Porque ¿qué pasa con los muebles que adquirió a título oneroso? Ya sabemos que se van al haber absoluto de la sociedad conyugal, ¿ya? Es importante entender, reiterar, que la distinción entre haber absoluto y haber relativo no es una distinción que se formule el código, es una distinción claramente, expresamente, es una denominación que le da la doctrina. ¿Y cómo nosotros sabemos si es una u otra cosa? Porque cuando el legislador se refiere al haber relativo, que es los 1725, número 3 y 4, señala
que al ingresar generan para el cónyuge aportante o adquirente una recompensa que le permite recuperar su valor a la terminación. Desde el punto de vista de la administración, ambos bienes el marido los va a administrar igual. No hay una distinción entre esto, yo administro con esta facultad de los bienes del haber absoluto o del haber relativo. Es todo un conjunto. La única diferencia viene dada porque los bienes del haber relativo, al no ser gananciales, ingresan pero generando esta recompensa. No hay mayor distinción, ¿ya? Si bien es cierto, uno se tiene que aprender en el fondo de memoria qué bienes ingresan a haber absoluto y relativo, para entender esto hay que pensar lo siguiente. La sociedad conyugal es un régimen que se denomina comunidad restringida de gananciales. O sea, ¿qué es lo estrictamente social? Las ganancias, igual a adquisiciones a título oneroso producidas durante la vigencia del régimen. Si ustedes tienen presente eso, van a saber que lo que es ganancia va a ir al haber absoluto de la sociedad conyugal. Lo que no es ganancia, o se va al haber propio, o permanece en el haber propio, o se va al haber relativo. ¿Qué bienes se van al haber relativo? Los muebles aportados o los muebles adquiridos a título gratuito durante la vigencia del régimen. ¿Y qué bienes se van a quedar en el haber propio? Se van a quedar en el haber propio los bienes inmuebles aportados o adquiridos a título gratuito durante la vigencia del régimen. Eso lo vamos a ver después, porque después vamos a hablar de haber propio. Les voy a dejar un minuto para que ustedes me puedan hacer preguntas respecto a la materia. Aquí tengo una, dice, los inmuebles van al haber absoluto en la segunda regla. Nicolás, le pediría que me aclare un poco la pregunta. Ya, voy a hacer... Ya, vamos a hacer... Yo siempre creo que la primera explicación en materia de sociedad conyugal es importante para entender el resto, así que voy a volver con una explicación inicial, que es la que ustedes tienen que considerar, ¿ya? La sociedad conyugal, ¿no es cierto?, que no es una comunidad, ¿no es cierto?, porque no hay comunidad ni durante la vigencia no hay comunidad, se dice que teóricamente corresponde a un régimen de comunidad restringida de gananciales. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que lo que va a la sociedad conyugal, en estricto rigor, debieran ser solo ganancias, o sea, bienes muebles o inmuebles adquiridos durante la vigencia del régimen a título oneroso. Todo aquello que no corresponde a eso, en principio, no debiera ir a la sociedad conyugal, ¿ya? Sin embargo, con el objeto de facilitar el funcionamiento del régimen, el legislador establece una regla especial que se aplica solamente a los bienes muebles. Y eso hace que haya bienes muebles que no son ganancias y que van a ingresar, pero a este haber relativo a la sociedad conyugal. Eso justifica el distinto tratamiento. El haber absoluto de la sociedad conyugal son bienes igual ganancia, adquisiciones a título oneroso. El haber relativo son bienes muebles que ingresan para facilitar el funcionamiento del régimen. Pero cuando no son ganancias, sea porque yo los tenía antes o sea porque lo adquirí durante la vigencia del régimen a título gratuito, van a ir a un haber relativo. Y por eso que me dan la posibilidad de recuperar su valor a la terminación.
Ahora, esta es una distinción que interesa, tal como pregunta Blanca, durante la vigencia del régimen. Todavía estamos durante la vigencia del régimen de la sociedad conyugal, pero me interesa que ustedes entiendan cómo funciona. Si yo aplico lo que yo les acabo de decir, les puedo plantear lo siguiente. Tratándose de los bienes que yo tenía antes de casarme, ¿son ganancias? No son ganancias. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? Bueno, permanecen en mi haber propio porque no son ganancias, ya lo vamos a ver. ¿Y qué pasa con los bienes muebles aportados? Van a ingresar, pero el haber relativo a la sociedad conyugal. ¿Por qué no el haber absoluto? Porque no son ganancias. Tratándose de los bienes que yo adquiero durante la vigencia del régimen, la clave está en el título. Si el título es oneroso, van al haber absoluto de la sociedad conyugal, sean muebles, inmuebles. Si el título, en cambio, es gratuito, hay que distinguir. Si son inmuebles, van a ir a mi haber propio. Ya lo vamos a ver en el haber propio. Si son muebles adquiridos a título gratuito, van al haber relativo a la sociedad conyugal. ¿Por qué? No al absoluto, porque no son ganancias. ¿Estamos? ¿Queda claro ahí? Ya. Vámonos al haber propio. Les voy a escribir al margen en el chat las preguntas que yo me tengo que hacer para saber si es haber absoluto o relativo, para que uno no se tenga que aprender como loro de memoria esto. Entonces las preguntas son, primero, ¿es aportado o adquirido? Dos, si es aportado, me tengo que preguntar si es mueble o inmueble. Si es mueble, si se trata de un bien adquirido ahora, la pregunta era si el título es oneroso o gratuito. Si es oneroso, mueble o inmueble va a la sociedad conyugal. Gratuito. Mueble. Si es gratuito, mueble al haber relativo, inmueble al haber propio. Esas son las reglas de oro. Esas son las reglas de oro. Si uno se sabe esa regla, a uno le pueden preguntar a un familiar dónde va el bien y uno va a poder ser capaz de responderlo. Primero, tratándose de personas casadas en sociedad conyugal, ¿el bien era aportado o adquirido? Si era aportado, o sea, si lo tenía antes de contraer matrimonio, voy a preguntarme si es mueble o inmueble. Si era inmueble, permanece en mi haber propio. Si es mueble, por razones de facilidad, ingresa al haber relativo. ¿Por qué no al haber absoluto? Porque no es ganancia. Si los bienes son adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, la pregunta fundamental es, ¿el título es oneroso o es gratuito? Si es oneroso, va a ir al haber absoluto. Si es gratuito, en cambio, va a ir al haber relativo de la sociedad, si es el título gratuito, me pregunto si es mueble o inmueble. Si es inmueble, va al haber propio. Si es mueble, va al haber relativo de la sociedad conyugal. Pero todo esto siempre tiene el pero, y el pero, se los voy a anotar acá, es si es producto del trabajo de la mujer. Porque si es un bien adquirido a título oneroso
mueble o inmueble con el producto del trabajo de la mujer, va al patrimonio reservado, que es un cuarto patrimonio del que vamos a hablar después. ¿Queda claro hasta acá? Paulina, que me había preguntado. Súper, ya. Pasamos ahora al haber propio. El haber propio, no hay una norma, a diferencia de lo que ocurre con el haber de la sociedad conyugal, que me diga cuáles son los bienes que van al haber propio, ¿ya? Pero esto se obtiene por lo que no va al haber de la sociedad conyugal, se va al haber propio de los cónyuges. ¿Cuáles son las cosas que yo no puedo olvidar? ¿Qué bienes van a ir a haber propio de la sociedad conyugal? Ustedes lo van a sacar de esas mismas reglas que yo les dije. Primero, los inmuebles aportados, o sea, los que yo tenía antes de contraer matrimonio. En segundo lugar, los inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito. ¿Por qué? Porque no son ganancias. También la ley, ¿no es cierto?, permite situaciones excepcionales que son las que están puestas en la diapositiva, de bienes que yo puedo excluir de la sociedad conyugal por capitulación matrimonial. Pero aquí es muy importante, ¿no es cierto?, agregar a todas las reglas que yo les haya dicho, si ustedes quieren una cuarta regla, que es muy importante para leer. Primero, la fecha de adquisición, la fecha para determinar si el bien es aportado o adquirido, es la del título, no del modo. Me explico. Nosotros estamos acostumbrados en que la adquisición en el derecho chileno no dice depende de un título y de un modo, y por lo tanto yo solamente adquiero el bien cuando ha operado el modo. Sin embargo, en materia de sociedad conyugal, para efectos de determinar cuál es el destino del bien, o sea, si es aportado o adquirido, la fecha es la fecha del título. Y esa regla está en el artículo 1736. Me explico. Si yo, 5 días antes de contraer matrimonio, me compro un departamento, me lo compré, celebro la escritura de compraventa, 5 días antes del matrimonio, y después la tradición se me hace, ¿no es cierto?, un mes después, o sea, cuando yo ya estoy casada, la adquisición para estos efectos hay que estar a la fecha del título. Por lo tanto, en el ejemplo, ¿a qué patrimonio va a pertenecer ese departamento que yo compré, o sea, hice la escritura 5 días antes de casarme, pero me lo inscribieron un mes después del matrimonio? Ese bien va a ser un bien propio, porque la fecha que rige para estos efectos es la fecha del título, la fecha de en este caso, de la compraventa, ¿ya? La norma del artículo 1736 hace aplicación en varios casos de esta misma idea, pero siempre la idea es la misma. La fecha que determina si es aportado o adquirido en definitiva es la fecha del título y no del modo, ¿ya? Y aquí hay una regla muy interesante que es la que vale la pena comentar, es que la ley establece que cuando se trata de contratos que están antecedidos por una promesa, va a haber que estarse a la fecha de la promesa. O sea, imaginemos, ¿no es cierto?, que yo antes de contraer matrimonio celebré un contrato de promesa de compraventa y la compraventa propiamente tal la hago un año después de casarme. La ley en este caso entiende que la fecha de adquisición va a ser la fecha de la promesa. Por tanto, en el ejemplo, vamos a entender que el bien es propio, ¿ya? Y esto en algunos casos presenta dificultades en algunos matrimonios. Ejemplo, en el noviazgo, ¿no es cierto?, las futuros cónyuges, ¿no es cierto?, dicen que van a prometer comprar un departamento que está, ¿no es cierto?, en verde, ¿no es cierto?, y por lo tanto va él, o podría eventualmente ella, celebra una promesa y el departamento está listo un año después de casarse, ¿ya? A casarse y se van a casar en sociedad conyugal. Uno podría pensar que la adquisición se produjo durante la vigencia del régimen a título oneroso. Sí, pero lo que prima es el título y cuando hay una promesa, la fecha de la promesa. Por lo tanto, este bien va a ser un bien propio y no va a ser un bien de la sociedad conyugal, ¿ya? Esta, por así decirla, es la parte más importante de la sociedad conyugal, es decir, saber entender
a qué patrimonio va cada uno de los bienes. Por eso que no me molesta que el que tenga dudas respecto a esta idea me las pueda formular, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir que son 4 las reglas básicas, son como las reglas multiplicar. Primero, el bien era aportado o adquirido. Si era aportado, mueble o inmueble. Si es adquirido, a título gratuito u oneroso. Y si es gratuito, si es mueble o inmueble. Y finalmente, el título que determina la adquisición es la fecha del título y no la fecha del modo, ¿ya? Espero que vayamos claros hasta acá, porque aquí quedamos configurados. Sí, el Paulino me pregunta si respecto a la promesa también se consagra en el artículo 1736. Sí, y de hecho esta es la única regla que como que merece como especial explicación. Ya, está Paulina en el artículo 1736, número 7, dice, también pertenecerán a la sociedad conyugal los bienes que se adquieran durante la sociedad en virtud de un acto o contrato cuya celebración se hubiera prometido con anterioridad a ella, siempre que la promesa conste en un instrumento público o instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo con el artículo 1703, ¿ya? Perdón, la norma dice también pertenecerán al cónyuge, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Se prometió antes de la sociedad conyugal y se adquirió durante la sociedad conyugal porque ahí se celebró la compraventa, no importa, le va a pertenecer al cónyuge, ¿ya? Y esto genera enormes problemas porque muchas veces la intención que tenían estos futuros cónyuges era que el bien que adquirieran durante la vigencia de la sociedad conyugal fuera para la sociedad conyugal, ¿ya? De hecho, la promesa la celebró él. Y cuando celebra la compraventa, la celebra él y dice casado bajo régimen de sociedad conyugal. Pero si el título, el antecedente es la promesa, ese bien va a ser un bien propio de él. Y eso el día de mañana va a generar enormes diferencias. Es muy distinto que el bien sea del marido, de su patrimonio propio, que sea un bien de la sociedad conyugal por las razones que nosotros vamos a ver. ¿Estamos? ¿Queda claro ahí? Ya. Ok. Si nosotros estamos hablando de patrimonios de la sociedad conyugal, ustedes podrían decir, bueno, lo lógico sería que hasta ahora yo les hablara del patrimonio, del patrimonio reservado a la mujer casada en sociedad conyugal. Pero eso no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque cuando yo hable del patrimonio reservado, vamos a hablar tanto de el haber como del régimen de administración. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, después de contestar la pregunta que me acaban de hacer, es hablar de cómo se va a administrar el haber de la sociedad conyugal y el haber propio de cada cónyuge. Ya, Nicolás me pregunta si es que los cónyuges podrían alterar el destino de los bienes y determinar que un determinado bien vaya al haber absoluto de la sociedad conyugal. Eso no es posible. Lo que la ley sí permite es que determinados bienes muebles puedan ser excluidos del haber relativo a la sociedad conyugal. Eso sí. ¿Ya? Por capitulación se puede, pero excluir bienes muebles de la sociedad conyugal. Pero no puedo establecer que un bien que la ley dispone que va al haber absoluto no vaya, ¿ya? Y esto piensen por qué, porque en el fondo ustedes, claro, no está viendo el interés de los cónyuges, pero también aquí está presente el interés de los terceros, ¿ya? O sea, los terceros tienen que tener muy claro cuáles son las reglas que gobiernan las relaciones patrimoniales, sobre todo cuando se trata de cónyuges casados bajo régimen de sociedad conyugal. ¿Estamos? Ahora, hasta el momento ustedes debieran tener más o menos claro cómo están compuestos estos patrimonios, ¿ya? Y luego ahora vamos a ver cuáles son las reglas de administración. A mí creo que las diapositivas en esta parte debieran ustedes ayudarlos para entender mucho mejor el régimen de administración. Las voy a buscar acá. Por mientras que me quiera hacer alguna pregunta, no tengo problema. Lo primero que quiero decirles, ¿no es cierto?, es que en materia de sociedad conyugal, la administración de la sociedad conyugal está regulada en los artículos 1749 y siguientes del Código, ¿ya?
Y en materia de administración de la sociedad conyugal, el legislador distingue entre lo que es la administración ordinaria de la sociedad conyugal y lo que es la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. La administración ordinaria, como su nombre lo indica, es la que se aplica como regla general, ¿ya? Y es la que la ley, ¿no es cierto?, en la que la ley dice que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y a él le corresponde la administración ordinaria. La administración extraordinaria es una situación anómala y es aquella que procede frente a un impedimento que es de larga o indefinida duración del marido, en cuyo caso la ley establece que le va a corresponder a quien haya sido designado curador del marido de sus bienes, que puede ser la mujer, de hecho la mujer es la primera llamada a ejercer la administración extraordinaria, o puede ser un tercero, ¿ya? Esto, por favor, es la distinción más importante. De hecho, en el código van a ver que hay un párrafo especial que se llama la administración ordinaria, que es la que se aplica, como su nombre lo indique, como regla general, y hay un párrafo especial que es de la administración extraordinaria, que les repito, que no es aquella que uno dice le corresponde a la mujer, no, es la que le corresponde, que corresponde frente a un impedimento que es de larga o indefinida duración del marido y que le va a corresponder a quien haya sido designado curador del marido de sus bienes, que puede ser la mujer o puede ser un tercero, ¿ok? Ahora, situándolo en lo que es la administración ordinaria de la sociedad conyugal. El artículo 1749, con que se inicia este párrafo, dice: el marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes de la sociedad conyugal y los de la mujer, o sea, los propios de la mujer, ¿ya? Pero sujeto, dice la norma, a las limitaciones que por el presente título se le imponen y las que hayan contraído por capitulación matrimonial, porque efectivamente por capitulación matrimonial yo podría establecer mayores restricciones, ¿ya? Por lo tanto, lo primero es decir que bajo la administración ordinaria de la sociedad conyugal, el marido como jefe va a administrar no solamente los bienes sociales, llámese haber absoluto o haber relativo, que se rigen por las mismas reglas de administración, sino que también va a administrar el haber propio de la mujer. Y ahí, ¿no es cierto?, es donde viene una de las grandes críticas a la sociedad conyugal, que consiste en que, siendo la mujer plenamente capaz, como es hoy día y a partir del año 89, hay un tercero, que es el marido, que le administra por el solo hecho del matrimonio el haber propio, ¿ya? Este es un tema que es bien complejo. Chile tiene desde hace tiempo firmado un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para modificar en este punto la sociedad conyugal, porque nos explica que siendo la mujer plenamente capaz, por el solo hecho del matrimonio, por estar casada en sociedad conyugal, el marido pase a administrar los bienes como si fuera una suerte de incapaz, ¿ya? Yo siempre le digo a los alumnos que este es un tema que cambia con cierto tiempo. O sea, si ustedes me preguntaban este tema hace 20 años atrás, yo decía, ¿es tan relevante? Yo decía, más o menos, porque las mujeres en Chile no tenemos tantos bienes propios. Uno se casaba, ¿no es cierto?, relativamente joven o cuando no tenía bienes. Y el tema de las herencias, que son adquisición a título gratuito, tampoco en Chile es que sean tan importantes como para efectos de encontrar que el daño era muy importante. Pero hoy día cuando la gente cuando se casa o quiere casarse, han aumentado los límites de edad y por lo tanto en muchos casos las mujeres sí tienen bienes propios, tienen una casa, un departamento y por el hecho del matrimonio el marido va a empezar a administrarlo. Y eso es un tema, ¿ya? Las reglas que pretenden modificar la sociedad conyugal llevan mucho tiempo en el Congreso y bueno, es de esperar que se reactiven porque efectivamente es necesario establecer correcciones, ¿ya? Es importante en todo caso entender que el marido no administra ni los bienes de la sociedad conyugal ni de los bienes propios de la mujer de manera completamente libre. No es completamente libre, ¿ya? Porque hay distinciones y estas distinciones van a depender, según estemos hablando, de la administración de los bienes de la sociedad conyugal, de los bienes propios de la mujer, ¿ya? Partamos, ¿no es cierto?, con después le voy a responder a la Paula porque no le entiendo muy bien la pregunta, pero te la sigo al final, ¿ya? Las principales limitaciones de la mujer como administradora del marido como administrador de los bienes de la sociedad conyugal están contenidos en el artículo 1749 del Código Civil y que están detallados, ¿no es cierto?, en las diapositivas. Uno podría decir que respecto de actos de simple administración el marido no tiene mayores limitaciones, ¿ya? Salvo que se trate del arriendo o cesión de tenencia de bienes muebles urbanos por más de 5
o por arriendo, cesión de tenencia de bienes inmuebles rústicos por más de 8, porque ahí requiere contar con la autorización de la mujer. Pero en general, respecto a actos de administración, no tiene mayores limitaciones. Sin embargo, muy distinto es lo que ocurre respecto de actos de disposición. ¿Por qué? Porque el 1749 dice que el marido no puede enajenar ni gravar voluntariamente, ni prometer enajenar o gravar bienes raíces sociales sin el consentimiento de la mujer. O sea, esto no es que él administra así libremente, sino que aquí hay una verdadera coadministración, porque el marido, para poder ejecutar todos estos actos, requiere contar con el consentimiento de la mujer. La ley agrega: tampoco podrá el marido, sin esta autorización, disponer a título gratuito de bienes sociales. El marido no puede donar bienes raíces, o sea, bienes sociales en general, ni muebles ni inmuebles. Dice, ni dar en arrendamiento, ceder la tenencia de bienes raíces urbanos por más de 5, ni rústicos por más de 8. Agrega. Ahí voy a tener que parar medio segundo para ir a buscar más agua y vengo. Ya, ahora sí, vengo nuevamente. Ya, disculpen. Les señalaba que el marido, ¿no es cierto?, como administrador ordinario de la sociedad conyugal, administra tanto los bienes de la sociedad conyugal como los propios de su mujer. En lo respecto a los bienes sociales, el marido no administra libremente porque tiene limitaciones. Respecto de actos de simple administración, uno podría decir, bueno, solamente tiene limitaciones en arriendos que superen los 5 u 8 años, ¿no es cierto?, que requiere contar con el consentimiento de la mujer, pero en actos de disposición el marido no puede ni enajenar ni grabar, ni prometer, enajenar o grabar bienes raíces sociales. Tampoco puede, ¿no es cierto?, sin esta autorización, donar bienes de ninguna clase, ni muebles ni inmuebles. Y también la ley exige que si el marido quiere constituirse aval, codeudor solidario o prestar otra garantía en favor de obligaciones de terceros, también requiere contar con la autorización de la mujer. Todo esto está contenido en el artículo 1749. Ahora, la ley señala cuál es la modalidad que tiene que tener esta autorización de la mujer y dice, la autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiera esta solemnidad o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo, ¿ya? O sea, la mujer puede dar esta autorización en un acto separado. Por regla general, atendida a la naturaleza de los actos, va a tener que hacerlo por escritura pública, o puede hacerlo interviniendo expresa y directamente en el acto. Esta modalidad es la que más se utiliza, en que el marido comparece enajenando un bien y la mujer comparece en una cláusula señalando que para los efectos de respuesta del 1749 ella da su autorización. Ahora, el legislador establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el marido pueda, en este caso, recurrir a una autorización judicial subsidiaria en 2 casos. ¿En qué caso? Frente a un impedimento de la mujer o frente a su negativa injustificada. O sea, si la mujer le dice, no te autorizo la enajenación de un bien raíz social, el marido podría eventualmente ir al juez a pedirle la autorización, quien podrá darla o no, ¿ya? Esto, repito, refiere a las facultades del marido como administrador de los bienes de la sociedad conyugal, con todas estas limitaciones, necesidad de autorización de la mujer, posibilidad de que el marido recurra ante el juez, en 2 opciones, negativa o frente a la imposibilidad de la mujer.
En lo que refiere, ¿no es cierto?, ahora a los bienes propios de la mujer, el marido también tiene limitaciones, o sea, el marido no tiene, la administración de los bienes propios de la mujer tampoco es libre. Las principales limitaciones están contenidas en el artículo 1754 del Código, en que señala, el 1754, que no se podrán enajenar ni gravar los bienes raíces de la mujer sino con su voluntad. O sea, aquí no es que el marido necesite una autorización, aquí requiere de la voluntad o consentimiento de la mujer, ya sea para enajenar o gravar bienes raíces sociales. En este caso, también la ley exige que la voluntad de la mujer sea específica y se otorgue por escritura, por escritura pública o interviniendo expresa y directamente en el acto. Y aquí el marido puede también pedir autorización judicial subsidiaria, pero solo frente a la imposibilidad de la mujer. Aquí, si la mujer se niega, no hay posibilidad de obtener una autorización judicial subsidiaria, o sea que es un derecho absoluto. No quiero y punto. No hay posibilidad de calificación judicial. Ahora, es necesario preguntarse, en cualquiera de estos dos casos, ¿qué pasa si es que tratándose de la administración ordinaria de bienes sociales o de la administración de bienes propios de la mujer, el marido no cumple con la autorización o con el consentimiento requerido? Y aquí la sanción está prevista en el artículo 1757. El artículo 1757 establece que si el marido realiza estos actos sin contar con la autorización o el consentimiento de la mujer, se sancionarán con nulidad relativa, en que la titular va a ser ella, sus herederos o cesionarios, dentro del plazo de 4 años, contado desde la celebración del acto contrato, salvo en lo que se refiere a arriendo o cesión de tenencia por sobre el plazo pactado, porque en este caso la ley dice que la sanción aquí es la inoponibilidad en el exceso. O sea, si el marido arrendó más por más de 5, por más de 8 y no contó con la autorización de la mujer, la sanción es la inoponibilidad en el exceso. Anoten esta norma porque esta es, creo que una de las dos normas que el legislador en el Código utiliza la palabra inoponibilidad, que es el artículo 1757. ¿Ya? ¿Preguntas en materia de administración ordinaria de la sociedad conyugal? Ahora, esta materia va directamente vinculada con la anterior, o sea, primero tengo que saber qué bienes son sociales o qué bienes son propios y luego aplicar las reglas de administración. Por eso es que es tan importante que ustedes no se equivoquen en la clasificación. Saber qué bienes van a un grupo o van a otro, porque de eso va a depender a quién le corresponda la administración. Les pido disculpas por la tos, pero es incontrolable. Ya. Es importante, ¿no es cierto? Nosotros yo les he hablado de que el marido, como jefe de la sociedad conyugal, administra los bienes propios de la mujer con una serie de limitaciones. Cuando decimos que él administra, esto implica que el que celebra el acto contrato es el marido y la mujer da su consentimiento. Y eso es muy importante cuando uno redacta una escritura. O sea, si resulta ser que yo soy dueña de un bien raíz, es un bien propio, estoy casada en sociedad conyugal, la propietaria soy yo, pero el vendedor va a ser mi marido. ¿Ya? Se da esta particularidad. Y quien va a dar el consentimiento, en la cláusula 28 voy a ser yo. Pero eso significa decir que él es el administrador. Ahora, aquí estamos pensando que el que tiene la iniciativa para actuar es el marido, pero ¿qué es lo que ocurre si es la mujer la que tiene interés en que se realice un acto respecto a un bien propio de ella? En ese caso es muy importante,
¿no es cierto?, la norma del artículo 138 bis, que fue una norma que se incorporó hace algunos años atrás porque originalmente no existía. Y en conformidad a esta norma, la ley establece que si el marido se niega injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto a un bien propio de la mujer, el juez podrá autorizarla para actuar por sí misma previa audiencia a la que será citado el marido. Es decir, si yo, en definitiva, la que quiero vender mi departamento y mi marido no quiere, la ley me permite a mí pedirle yo autorización al juez para poder concurrir a la venta, ¿ya? Esa norma fue incorporada en el artículo 138 bis, inciso primero, ¿ya? En este caso la ley me dice que yo voy a obligar solamente mis bienes propios, ¿no es cierto?, y los activos de mi patrimonio reservado, pero obviamente no voy a obligar a la sociedad conyugal. Pero es una interesante alternativa porque en el fondo a mí me da iniciativa en la gestión de mi patrimonio, ¿ya? Pasemos ahora a la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. La administración extraordinaria de la sociedad conyugal, el legislador se refiere a ella en los artículos 1759, 1758 y siguientes, ¿ya? Y conceptualmente, y esto en los diapositivas está bien clara, la administración extraordinaria de la sociedad conyugal es la que le corresponde al quien haya sido designado curador del marido de sus bienes frente a un impedimento que es de larga o indefinida duración, ¿ya? Repito, el supuesto, un impedimento de larga o indefinida duración, ¿y a quién le va a corresponder? Al que haya sido designado curador del marido o de sus bienes, que puede ser la mujer o un tercero. Por eso decir la administración extraordinaria es la que necesariamente le corresponde a la mujer es un error. Cuando le corresponde a la mujer, que va a ser la regla general en todo caso, es porque ha sido designada curador del marido o de sus bienes. Ahora, es importante preguntarse, bueno, ¿qué pasa si es que el impedimento del marido no es de larga o indefinida duración? En ese caso, no procede la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, sino que cabe aplicar lo que dispone el artículo 138, en su inciso segundo, que está claramente explicado en la diapositiva y en los apuntes. Ahora, en relación a la administración de la extraordinaria de la sociedad conyugal, que es a quien le corresponde, a quien haya sido designado curador del marido de sus bienes, para determinar cuáles son las reglas aplicables en esta administración, es fundamental determinar si la administración le corresponde a la mujer o si le corresponde a un tercero. Si la administración, por regla general, digo yo, que le va a corresponder a la mujer ejercer la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, porque la mujer es la primera llamada a ejercer la curaduría de un marido que está imposibilitado de administrar sus propios bienes, pero podría eventualmente corresponder a un tercero. En este caso, esta distinción es muy importante, porque si le corresponde a la mujer, vamos a aplicar en esa administración las reglas especiales de los artículos 1758 y siguientes, que es bastante fácil. En el fondo, el lugar jurídico que la administración ordinaria desempeñaba el marido, acá lo ocupa la mujer, y el lugar que allá ocupaba la mujer, aquí lo ocupa el juez. Es decir, la mujer aquí tiene las mismas limitaciones que el marido. Ella no puede enajenar ni grabar bienes raíces sociales, ni prometer enajenar o grabarlo, pero sin autorización del juez, ¿ya? O en el fondo hay una sustitución. En cambio, si la administración extraordinaria les corresponde a un tercero, aquí no se aplican reglas especiales de sociedad conyugal, sino que el régimen general de las guardas, o sea, que no se estudian, en el fondo es más simple porque reglas generales de las guardas. Ahora, es importante entender que el artículo 1762 le da a la mujer la posibilidad que no quiere ni tomar sobre sí la administración de la extraordinaria de la sociedad conyugal, ni sujetarse a la administración de un tercero, pedir la separación judicial de bienes, ¿ya? Y es importante entenderlo porque es una alternativa para la mujer. Por eso repito, en materia de administración extraordinaria es importante conocer el supuesto, determinar quién va a ejercer esta administración, porque dependiendo de eso van a ser las reglas aplicables. Si le corresponde a la mujer, la regla fundamental es el 1759, en que aquí sustituimos sujeto, aquí es la mujer con autorización del juez, a diferencia de la administración ordinaria, que era el marido con autorización de la mujer. Y si le corresponde a un tercero, va a ser con reglas especiales, que son las reglas de las guardas. Y finalmente, si la mujer no quiere
ni asumir la administración extraordinaria, ni tampoco quiere someterse a la administración de un tercero, puede pedir la separación judicial de bienes conforme al artículo 1762. Aquí pasamos a un tema con que me interesa como cerrar esta clase, que me parece de la mayor importancia, que es el tema del patrimonio reservado a la mujer casada en sociedad conyugal, ¿ya? Que en el fondo ustedes van a ver que aquí hay una combinación, porque antes hablamos del haber de la sociedad conyugal, el haber absoluto de la sociedad conyugal, el haber relativo, la administración. En materia de patrimonio reservado se ve todo junto, bienes, administración. Pongo la diapositiva acá para efectos de tratar de seguir como el orden. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre administración? ¿Preguntas sobre administración? Ya, vámonos ahora con el patrimonio reservado a la sociedad conyugal. Como yo les decía, la sociedad conyugal, ¿no es cierto?, es un régimen que se caracteriza por la existencia de una pluralidad de patrimonio, a lo menos tres, ¿no es cierto? El haber absoluto, el haber de la sociedad conyugal puede ser absoluto o relativo, el haber propio del marido y el haber propio de la mujer. ¿Ya? No hemos dicho nada respecto al haber propio del marido, pero en el fondo, el haber propio del marido él lo administra libremente. Él no tiene ninguna limitación respecto a la administración de su bien propio. ¿Qué bienes podrían ser parte de su haber propio? El inmueble que el marido tenía antes de contraer el matrimonio, el inmueble que adquirió a título gratuito durante la vigencia. ¿Por qué? Por una herencia, por una donación. Él tiene absoluta libertad. Y ahí, evidentemente, hay una diferencia con la situación de la mujer en que, respecto a esos mismos bienes, se los administra el marido, aunque ya saben ustedes que no es una administración libre. ¿Ya? Bueno, uno de los grandes, ¿no es cierto?, mayores contrapesos a esta posición del marido jefe de la sociedad conyugal lo constituye la existencia de un patrimonio reservado por parte de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, ¿ya? Este patrimonio reservado está regulado en el artículo 150 del Código Civil. Y lo primero que quiero decirle es que el Código en ningún minuto habla de patrimonio reservado. Esto no es una denominación que esté en el Código, sino que es una denominación que le da la doctrina de manera uniforme, ¿ya? O sea, cuando hablamos de patrimonio reservado, estamos todos hablando de patrimonio del 150. Ya la verdad es que uno podrá no saberse ningún artículo del Código, salvo el primero, la definición de la ley, pero el 150 sí, porque así se denomina, o denominamos, ¿no es cierto?, en jerga común, el patrimonio reservado de la sociedad conyugal, ¿ya? ¿Qué características tiene este patrimonio? El patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal constituye un patrimonio especial, o sea, con eso queremos decir que es distinto del patrimonio de la sociedad conyugal, del marido o de la mujer, y que tiene un origen único, que es el producto del trabajo de la mujer devengado durante la vigencia de la sociedad conyugal. Ya si la mujer le hace una donación, alguien le regala, eso no es patrimonio reservado, porque el patrimonio reservado es aquel que es producto del trabajo de la mujer devengado durante la vigencia de la sociedad conyugal. Opera por el solo Ministerio de la Ley, o sea, para que yo tenga patrimonio reservado no requiero ni declararlo a viva voz, ¿no es cierto?, o de celebrar un acuerdo que sí lo consigne, es por el solo hecho de que yo trabaje. Esta corresponde, dentro de las denominaciones de la doctrina, a una separación parcial de bienes, porque afecta a determinada parte de bienes de carácter legal, porque opera por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya?
es un patrimonio que solamente se concibe en el régimen de sociedad conyugal y se trata de un régimen que es bien particular porque se trata de un patrimonio especial cuya titularidad exclusiva vigente en la sociedad conyugal va a ser de la mujer. Pero como en el fondo son ganancias, el destino de este patrimonio se va a ver al final de la sociedad conyugal y va a estar subordinada a la decisión que la mujer o sus herederos adopten en relación con los gananciales. Por lo tanto, no es que el marido trabaje para la sociedad conyugal y la mujer para siempre trabaje para su patrimonio reservado. Eso es vigente el régimen, porque a la terminación surge un derecho que es el derecho de renunciar a los gananciales, que eso lo voy a tener que dejar para una próxima clase, de esa decisión depende qué va a pasar con este patrimonio reservado. Si la mujer o sus herederos no renuncian a los gananciales, aquí se forma una comunidad entre el haber de la sociedad conyugal y el patrimonio reservado, que se dividen por mitades. Si la mujer o sus herederos renuncian a los gananciales de la sociedad conyugal, el marido se queda con todo el haber de la sociedad conyugal y la mujer se queda con su patrimonio reservado. ¿Estamos? Vamos bien. Para que exista este patrimonio reservado, siguiendo el 150, es necesario que durante la vigencia de la sociedad conyugal la mujer realice un trabajo. Es necesario que este trabajo sea remunerado, porque el origen de los recursos es la remuneración. Si la persona trabaja en la Cruz Roja como un voluntariado, eso no va a generar patrimonio reservado porque el patrimonio reservado es remuneración, básicamente, y lo que se adquiera con ella. Y la ley exige que este trabajo desarrollado durante la vigencia de la sociedad conyugal remunerado sea separado del marido. Esa es la denominación que menciona la norma. La expresión separado implica excluir aquel trabajo que la mujer simplemente hace como una suerte de colaboración al marido propio de los deberes matrimoniales. O sea, ¿no es cierto? El marido tiene un negocio y la mujer cuando el marido se levanta para ir a almorzar, ella la va a cubrir, ¿no es cierto?, atender la caja. Bueno, eso no sería patrimonio reservado porque no es separado, un trabajo simple de ayuda o colaboración. Sin embargo, ¿no es cierto?, la separación no refiere a una cuestión física. O sea, si resulta ser que yo estoy casada con una persona y trabajamos en la misma oficina, bajo un mismo jefe, ¿no es cierto?, o eventualmente mi marido es el empleador, ahí no hay dificultad. Lo único que se quiere excluir con esta expresión es un trabajo que es de mera ayuda o colaboración. Eso es lo único que queda excluido. Por lo tanto, repito, si ese trabajo yo lo realizo en un mismo lugar físico con mi cónyuge, dependemos de un mismo empleador, o incluso yo dependo, él es mi empleador, eso no es inconveniente para que surja el patrimonio reservado. ¿Ya? ¿Cómo se forma el activo del patrimonio reservado? El activo del patrimonio reservado se forma con el producto del trabajo de la mujer, o sea, la remuneración que ella tenga derecho a percibir por su trabajo, con lo que adquiere con ese producto de su trabajo, sea bienes muebles o inmuebles, o sea, el departamento que me compro, el auto que me compro, y también con los frutos de uno u otro, porque yo puedo poner, ¿no es cierto?, el dinero a interés en el banco, bueno, los frutos van al patrimonio reservado. Ese es mi activo. Y el pasivo, y esto es muy importante, para el pasivo hay que vincular lo que dice el artículo 150 con lo que regula el artículo 137. Uniendo estas dos disposiciones, podemos llegar a la siguiente afirmación, que todas las obligaciones contraídas por la mujer en esta administración separada van a obligar al patrimonio reservado y también eventualmente a bienes que ella tenga de otros patrimonios especiales que son los del 166 y 167 a los cuales yo me voy a referir, ¿ya? Y uno me podría hacer la siguiente pregunta, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Porque imaginemos el siguiente caso. Yo voy a Falabella, abogado, ¿no es cierto?, trabajo en la Universidad Católica, voy a Falabella, pido 5 millones y no pago los 5 millones. ¿Qué resulta obligado? ¿Qué patrimonio resulta obligado? Resulta obligado mi patrimonio el 150 y eventualmente 166 o 167. ¿Puedo yo obligar mis bienes propios? No, porque no los administro. ¿Puedo obligar a la sociedad conyugal? Tampoco, porque no soy la administradora. ¿Ya?
Y ahí que la pregunta podría ser, ¿qué pasa si yo voy a Falabella y no tengo bienes del 150 y no tengo otro patrimonio reservado? ¿Ese acto es válido o inválido? Y la respuesta es válido, yo soy plenamente capaz. El tema de la mujer casada en sociedad conyugal no es un tema de validez o invalidez, sino de eficacia, de solvencia, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo bienes, voy a obligar los del 150, 166 y 167. Si no tengo esos bienes, el acto va a ser válido, pero yo no voy a poder obligar ni los bienes de la sociedad conyugal, ni los bienes propios, simplemente porque no los administro, ¿ya? Ahora, en materia de patrimonio reservado, ¿no es cierto?, lo más importante dice relación con la prueba, ¿ya? Porque hay que pensar lo siguiente, ¿no es cierto? Obviamente esto es un patrimonio de excepción, ¿ya? Porque hay que pensar que la regla es que las ganancias van a la vez de la sociedad conyugal y estas ganancias se están quedando afuera, o sea, son una excepción, ¿ya? Y por lo tanto, el legislador establece normas en materia de prueba. Y aquí hay dos cuestiones que es necesario distinguir. Una es la prueba del dominio, o sea que un determinado bien forma parte del patrimonio reservado, y un segundo elemento de prueba es la prueba de que existe el patrimonio reservado y que yo he actuado en conformidad a ese patrimonio. En materia de prueba del dominio, la ley dice que en el artículo 150, inciso tercero, que incumbe a la mujer a acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Y para esto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley, aunque la ley ha limitado, ha dicho que no sirve para estos efectos la prueba confesional, ni la declaración de parte, porque obviamente si no yo podría perjudicar los intereses de los terceros acreedores. O sea, quien tiene la carga de probar que un determinado bien forma parte del patrimonio reservado es mía, ¿ya? Y se lo podría tener que acreditar a mi marido, por ejemplo, cuando estemos liquidando la sociedad conyugal, o a un tercero. ¿Qué tercero? Por ejemplo, un acreedor de la sociedad conyugal, un acreedor del marido que pretende trabar embargo sobre mi bien. ¿Cómo yo excluyo ese embargo? Probando que ese bien forma parte del patrimonio reservado. Eso es una prueba. Pero la prueba más importante, la regla práctica más trascendente, no es esta, sino que la que está en el inciso siguiente, que dice que los terceros que contraten con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que pudiera interponer ella o el marido, su heredero o cesionario, fundado en la circunstancia de haber obrado la mujer fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de los bienes comprendidos en los artículos 154 y 155, o sea, bienes propios, se haya acreditado por la mujer mediante instrumentos públicos o privados, a los que se hará referencia el instrumento que se otorgue al efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separado de los de su marido. Esto que es bien largo se lo explico de la siguiente manera. La ley, de manera de facilitar el tráfico jurídico de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal y que tiene un patrimonio reservado, lo que establece es que si la mujer, al momento de celebrar el acto con este tercero, acredita que tiene patrimonio reservado, ¿cierto?, haciendo referencia en el acto que ella celebra de que tiene este patrimonio reservado, los terceros van a quedar a resguardo de toda reclamación que pudiera interponer el marido o incluso ella, señalando que el bien no forma parte del patrimonio reservado. ¿Cómo se hace esto? Ejemplo, yo quiero comprar un departamento con mi patrimonio reservado. Voy a comparecer y voy a decir en la escritura que comparezco en virtud del artículo 150 del Código Civil y voy a hacer referencia a este patrimonio pidiendo la inserción de documentos que dan cuenta de que ejerzo este patrimonio reservado. ¿Qué documento? ¿El certificado de título? No, porque eso no acredita que yo ejerzo efectivamente. Podrá ser una declaración de impuestos, boletas de honorario, cualquier documento o copia de un contrato que dé cuenta que yo ejerzo un trabajo que está remunerado. Si se cumplen esas exigencias, el bien respecto de terceros va a ser del patrimonio reservado sin necesidad de ninguna otra prueba. Y esto es lo que los abogados tienen que preocuparse de que ocurra. Porque ¿qué es lo que pasa si es que yo adquiero este departamento, no digo que actúa con el patrimonio reservado, o señalándolo, no incorporo documentos en ese acto que así lo acreditan, el día de mañana yo voy a tener un problema probatorio. Y el problema es que yo me voy a ver obligada a tener que probar
que ese bien formaba parte del patrimonio reservado, que es un juicio ordinario, un complejo. En cambio, por esta vía, que es lo que de ordinario ocurre, con eso queda, por así decirlo, oleado y sacramentado que el bien forma parte del patrimonio reservado. Ya, y para cerrar, ¿no es cierto?, la clase, voy a hablarles finalmente del destino del patrimonio reservado, ¿ya? ¿A dónde va el patrimonio reservado a la terminación del régimen? Hay que partir de la base, ¿no es cierto?, que los bienes que integran el patrimonio reservado son bienes que son adquisiciones a título oneroso, o sea que en estricto rigor deberían haber ido a la sociedad conyugal, deberían haber ido al haber absoluto de la sociedad conyugal. Sin embargo, como contrapartida de que el marido es jefe de la sociedad conyugal, administra incluso los bienes propios de la mujer, la ley le permite que durante la vigencia se forme este patrimonio reservado. Pero esto es temporal, es mientras está vigente la sociedad conyugal, porque a la terminación del régimen, el destino de la sociedad conyugal, el destino del patrimonio reservado va a depender de la decisión que la mujer o sus herederos adopten en relación con los gananciales de la sociedad conyugal. Si la mujer o sus herederos renuncian a los gananciales, o sea, a sus derechos en el haber absoluto de la sociedad conyugal, la mujer va a conservar íntegro su patrimonio reservado, íntegro, y también la responsabilidad derivada de esta administración. Si la mujer o su herederos, en cambio, no renuncian a los gananciales, el patrimonio reservado se va a colacionar con el haber de la sociedad conyugal, pasando a formar un solo patrimonio que se va a dividir por mitades, ¿ya? Esto en el fondo es una decisión que es netamente patrimonial y la mujer lo va a hacer en función de sus propios intereses. Si la administración del marido es exitosa y ella tiene menos bienes del patrimonio reservado, probablemente no va a renunciar, se va a juntar el patrimonio reservado con el haber de la sociedad conyugal y se va a dividir por mitades. En cambio, si es que la mujer, ¿no es cierto?, ha tenido una administración más exitosa que el marido, lo que va a hacer es renunciar a los gananciales, el marido se va a quedar con el haber de la sociedad conyugal y ella con su patrimonio reservado. Pero ojo, aun cuando la mujer renuncia a los gananciales, igualmente tiene derecho a cobrar las recompensas que se generaron cuando se generó el haber relativo a la sociedad conyugal. Porque recuerden que yo les dije, cuando se forma el haber relativo a la sociedad conyugal, el cónyuge aportante o adquirente tiene el derecho a recuperar el valor del bien, y esto siempre es así, a la disolución del régimen de sociedad conyugal, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, es la parte más importante en relación a las normas relativas a la sociedad conyugal. Yo voy a hablar con Paulina si es que necesitan hacer otra clase más en relación con la materia. Hoy día vimos parte importante del cuestionario que yo les entregué. De la sociedad conyugal, o lo que es más complejo de entender, pero también podríamos hacer una clase mañana para terminar de examinar el cuestionario, ¿ya? El cuestionario es muy importante para que ustedes puedan seguir, en el fondo, el estudio. Es un elemento muy importante para seguir el estudio. También lo son las diapositivas. Y los apuntes son como para leerse. El esquema mental hay que hacerlo a propósito de las diapositivas y también siguiendo el cuestionario, ¿ya? Aprovecho a preguntarles, sin perjuicio que ahora me puedan hacer todas las preguntas que deseen a través del chat, lo siguiente. La segunda prueba, que es optativa para quienes deseen eximirse con nota 5 del examen, obviamente va a versar sobre regímenes matrimoniales, esta parte general que yo les mencioné, y sobre sociedad conyugal. Esa va a ser la materia de la prueba. Para quienes den examen, les indico desde ya que la materia relativa a sociedad conyugal va a ser 1/3 del examen, no más de 1/3, ¿ya? Es decir, los 2/3 restantes va a corresponder a materia que fue pasada efectivamente en clase. Entiéndase, la que entró en la primera prueba y también la que no entró en la primera prueba, o sea, divorcio, compensación económica, todo eso va a ser el 60% del examen, el 70% del examen. El 30% restante va a ser sociedad conyugal y regímenes matrimoniales, para que entiendan cuál va a ser la proporción de las preguntas. ¿Estamos?
Bueno, Danitza pregunta si es que voy a realizar un cuestionario de prueba antes de las evaluaciones. La verdad es que el cuestionario es el cuestionario que yo subí hace bastante tiempo, ¿ya? Un poco es, aquí esto es el cuestionario, o sea, si a mí me hicieran una pregunta de examen incluso oral, estas son las preguntas, qué sé yo, régimen de sociedad conyugal, cuáles son las características, hay una diapositiva que dice cuáles son las características, cuál es la modalidad que asume en Chile, hay una diapositiva en relación con esto. A ver, de la sociedad conyugal, cuáles son los tipos, ¿ya? Ahora, lo que yo sí puedo hacer, ¿no es cierto?, es enviar algunas preguntas para que ustedes vean cuál es la modalidad. Eh, bajo las cuales les voy a hacer la pregunta. Pero ese es el cuestionario, o sea, por eso lo subí hace bastante tiempo, porque la idea era que ustedes pudieran ver eso con los apuntes que les había subido. Ya, Lucas pregunta cuál es el horario de la segunda prueba. A mí se me solicitó que los horarios de las pruebas fueran los horarios de clase, ¿ya? Por lo tanto, el horario de la fecha, entiendo, Paulina me dijo que era el lunes 23, es a la clave 5-6 de 12 a 12:45. Espero tener menos todo ayer, o sea, mañana, porque me era medio difícil seguir. Yo les pediría que ojalá, en lo que se refiere a los apuntes, más que a tratar de aprendérselos de memoria, lo que hay que tratar es de hacer una lectura. Y después con esa lectura que yo hago, yo me interrogo a partir del cuestionario, porque las pruebas, las preguntas están hechas sobre la base de ese cuestionario, ¿ya? Eh, Danitza me pregunta, ¿usted realizará un cuestionario de prueba? Danitza me pregunta si realizará un cuestionario de prueba antes de las evaluaciones. Claro, la modalidad es online. En esta modalidad, en el fondo, las pruebas son alternativas y verdadero y falso, ¿ya? A efectos de la prueba. Yo lo que creo es que voy a hacer algunos ejemplos de preguntas en materia de sociedad conyugal, ¿ya? Para que ustedes sepan más o menos de qué se tratan estas preguntas. Pero les repito que el cuestionario para mí es la clave y es lo mandatorio para efectos de analizar eh, los apuntes, ¿ya? Sí, el tiempo para resolver la prueba es en relación a la cantidad de preguntas. Sí, efectivamente. Todas las preguntas tienen un tiempo aproximado base de 2 minutos, ¿ya? O sea, para verdadero y falso, 2 minutos, alternativa también, pero al final hay una agregación de 5 minutos de gracia adicional, ¿ya? Eh, para inscribirse, para la segunda prueba no es necesario inscribirse. Para dar la segunda prueba, esto usted es voluntario, ¿ya? Lo importante es indicar que hay que recordar, por favor, que en materia de examen va la primera prueba, va la materia no examinada, la materia prueba, que cuando el tema del divorcio, que no terminaron de estudiar, regímenes y sociedad conyugal. No vamos a incorporar otra materia en el examen, sin perjuicio que están subidos los apuntes, esa es la materia que les vamos a tomar en el examen.
Alejandro, mira, el sistema te indica cuáles fueron las que tú te equivocaste y el puntaje. La retroalimentación yo solamente la voy a poder hacer el día 23. No tengo, eso lo puedo hacer para el que quiera venir o puede ser en esta misma modalidad el día lunes. A partir de las 9 de la mañana, yo no, del lunes 23 no tengo problema. Lamentablemente, la retroalimentación no la puedo hacer antes. ¿Ya? Lamentablemente no la puedo hacer antes. Me refiero a la retroalimentación de la prueba del 18, me estoy equivocando, la prueba del 18. La prueba del 23, esa la hago de inmediato, no tengo ningún inconveniente de hacerla inmediato. Repito, porque ahí me anduve complicando con la pregunta de Alejandro. Yo ahí se los voy a poner. Aquellos que den la prueba del 18, que se corresponde a personas que no habían dado la primera interrogación, o que habiéndola dado tienen una nota que insuficiente o que la quieren subir, eso la retroalimentación se las voy a poder recién hacer el 23, a partir de las 9 de la mañana. Les voy a pedir, ahí les voy a dar las instrucciones, que me manden mi correo y cuándo les voy a dar la respuesta. Aquellos que den la prueba el día 23 para eximirse de examen, la retroalimentación se da apenas se termina la prueba. Bueno, sin perjuicio de esta vía de comunicación, voy a esperar que Paulina me confirme si estima necesario hacer una segunda clase mañana para terminar de revisar el cuestionario que yo les he enviado. Yo no tengo ningún inconveniente que sea mañana en la clave 5-6. Obviamente, a las personas que nos gusta hacer clases, esta no es el mejor escenario para hacerla. Pero bueno, estoy disponible también a través del correo electrónico. Alguien que sienta dudas, ¿no es cierto?, me la puede hacer, y por eso que como que subí hace bastante tiempo el cuestionario y las materias, pero entiendo que obviamente este no es el único ramo, y seguramente tienen muchos otros bastante más complicados que este, porque afortunadamente quienes habían dado la primera prueba tenían muy buenas notas, eh, así que no, espero que de no ser la piedra de tope de este año, ¿ya? Estamos en comunicación y por favor me voy a comunicar con la Paulina para efectos de planificar si quieren una segunda clase mañana, repito, en la clave 5-6. Muchas gracias, que estén bien.